subió durante 40 días. Moisés subió, que ya había ido antes, ¿no? Y había hablado con Dios, se le presentó en la zarza, pero él le dio la ley en unas tablas. ¿Sí se acuerdan que ponen unas tablas? Okay. Ponen unas tablas. Entonces, por medio de las tablas, ¿qué sucedía abajo? Él estaba en el monte y los que quedaron, el pueblo de Israel se quedó abajo. ¿Sí se acuerdan qué sucedía? Si alguien se acuerda, me puede decir. ¿Qué sucedía? Estaban haciendo dioses, estaban pues haciendo despapalle. Sí, porque obligaron a Aarón a hacer un becerro. Así es. De hecho, eso fue lo que Dios quería. Y como Dios siempre está en conexión con todos nosotros. O sea, él estaba en 40 días, ya habían casi pasado los 40 días, y le decían, bueno, es que Moisés no baja, no viene, ¿qué está pasando? Y le decían a Aarón, oye Aarón, pues que queremos celebrar, que nos ve, ¿por qué no hacemos? Ahí tenemos oro, vamos a hacer el becerro de oro. Y Aarón bien dispuesto, no, pues órale, pues no baja mi hermano, ¿no? Bueno, no lo dijo así, solo lo estoy parafraseando, pero él no fue, vuelvo a repetir, no es porque digamos, ay, eso es espiritual, sino la dirección de Dios siempre tiene que ser para todas las cosas. Para todas las cosas. En ese entonces, a lo mejor no la había tan fuerte como ahora está, desde que murió Jesucristo, porque está el Espíritu Santo. Ahora unos cuantos ahí tenían al Espíritu Santo guiados, ¿por qué? Porque iban y presentaban los sacrificios en el altar, dentro del tabernáculo. Por eso es que de alguna manera se les revelaba a Dios, pero no a todos. Ahí se le reveló a Moisés y a Aarón, pero Aarón no supo ser direccionado por Dios para esperar a que bajara Moisés. ¿Y qué pasó después de que venía Moisés ya con las tablas? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Moisés? Se molestó. ¿Y qué pasó con las tablas? Y aventó las tablas. Se rompieron. Okay. Ahí venían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que conocemos todos. Entonces, eso es parte de la ley, que ahora la cumplimos, porque aquellos que estamos en la gracia, la cumplimos por la gracia. No es por la ley, porque la ley, sabían que la ley Dios la hizo para que el pecado de alguna manera se presentara. O sea, si no hubiera ley, no hubiéramos sabido, es que si yo mato me va a pasar esto, si yo me gusta hurtar me va a pasar esto, si yo hago dioses ajenos me va a pasar esto. De alguna manera nos la presentó en las tablas. ¿Para qué? Para que otra persona en ese entonces hiciera un sacrificio por nosotros, por un animal. No la persona, sino el animal era sacrificado y la sangre era rociada. Pero ahora, ¿qué pasó con Jesucristo? Con Jesucristo, como dice aquí la palabra, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La vida, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El regalo que les hablaba de mi esposa hace 8 días vino a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están afuera. Pero a veces vemos un regalo y a veces nos dan un regalo a alguien, ¿no? Alguien nos regala, a ver, me regalo esta mañana. Pero la hermana me dice, no, pues es que no la quiero, a mí no me gusta porque no es roja. Y sabían que sí pasa con Jesucristo. O sea, con Jesucristo se nos presentan todas partes. Aún estando en un antro, haciendo cosas indebidas, Él se nos presenta, pero no lo podemos sentir. No es que lo veamos porque Jesús nunca lo vamos a ver. Es que si sentimos a Jesús por medio de su Espíritu, es cuando Él nos habla. Y a veces cuando hacemos algo indebido, a mí me sucede, hoy en día creo que a todos, cuando hacemos algo indebido, nos redarguye el corazón. Y a los de allá afuera igual les sucede, ¿eh? Nada más que decimos, no pasa nada. Pues yo veo que no pasa nada, pues mejor le sigo. O sea, voy a engañar a alguien, pero te engañas a ti mismo. Como les decía hace 15 días, cuando uno hace algo que no está bien, siempre va a repercutir a los demás, a nuestros hijos directamente, a nuestra descendencia, a los que vienen detrás. Claro, a nosotros mismos nos sucede, pero si no vemos más allá de lo que sucede, yo veo como cuando uno maneja, los que saben manejar aquí, siempre tienes que tener la visión más adelante del carro que va adelante, ¿sí o no? Sí. El carro que sigue. Si no tienes esa visión en lo que haces, pues no va a suceder nada. Aún en la escuela,
Si estás estudiando, tienes que tener la visión, ay, es que tengo que estudiar y sacar puros 8, 10, 9 para subir mi promedio, ¿no? Desde el principio. Pero si yo no lo hago hasta el final de que pase el semestre, pues ya no pasó nada. Si saco 10 al último, puros 5 o 6 antes, pues el promedio baja muchísimo, ¿no? Vas a pasar de panzazo, como dicen por ahí, ¿no? Con la S de suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley fue dada por Moisés, como dice ahí la palabra. La ley fue dada por Moisés. ¿Dónde? En el monte de Dios. ¿Y qué pasó con Aarón? Que él cooperó para que sucediera y adoraran a dioses ajenos. En ese entonces fue un becerro de oro, ¿no? Y Jesús vino y nos enseñó su gracia. ¿Su gracia cómo? ¿Cómo la enseñó? Desde el principio que nació hasta que estuvo caminando en todas partes. Y si entró a un lugar, a una sinagoga, si lo hablamos como congregación, entró. ¿Y qué pasó en la congregación? ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí se acuerdan? Iba con varios discípulos. ¿Qué le dijeron los de ahí cuando empezó a hablar? Sucedió al revés ahí. Ahí lo corrieron y le dijeron que se fuera, porque lo que decía él estaba mal. Y habló de que en el día de reposo pudiera haber milagros, y él le decía, ¿y tú quién eres para andar diciendo que puedes hacer milagros? Entonces lo corrieron y se salió de la congregación. ¿Y qué sucede a veces con nosotros mismos? A veces decimos y venimos, pues ya vine, pero pues es que no me gusta lo que están diciendo. No me gusta, entonces pues la verdad lo rechazo. Y eso es rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús en cuanto a lo que quiere para que aprendamos y hagamos. Siempre es la palabra de Dios, siempre por su autoridad, la palabra se cumple. Amén. Y si en nosotros no se cumple es porque no queremos, pero la palabra siempre se va a cumplir. Si no se cumple la hermana, se va a cumplir en ella porque ella se quiso. Y si ya no quiso, pues no va a suceder nada. Hasta que a veces, perdonen esta expresión, pero a veces hasta que estábamos en el lecho de la muerte en un hospital, o ya morimos por vejez, decimos, ay Dios, pues ya perdí. Claro, Él te va a perdonar. Pero ¿por qué no caminar en Cristo, en la gracia? ¿Por qué no caminar en esa gracia desde que nos lo dicen? Desde que podamos leer la palabra, la Biblia. Si la leemos y la escudriñamos, Él nos va a enseñar y nos va a guiar a hacer muchas cosas. ¿A qué? Para bien. Y no solo para nosotros, sino para los demás. Porque eso nos enseñó Jesucristo. A honrar a los demás. A honrar a alguien, a lo mejor en el trabajo, a honrar a un barrendero. Decimos, es que el barrendero, pues, ese señor anda mugroso, pues anda así. ¿Por qué? Porque está limpiando las calles, porque está recogiendo la basura, porque es parte de su trabajo. Y el que está en una oficina bien arreglado, con su corbata, su perfumado y su saco, se ve a lo mejor limpio. Pero sabían que a lo mejor el barrendero está más limpio que el que está en una oficina, porque está limpio. Las ropas internas de nosotros se lavan con la ayuda de Jesucristo, con la gracia, con el regalo. Si sabemos recibir ese regalo que está envuelto, pero que ahora ya está sin caja, ya está presente. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo nos ha enseñado su Espíritu, que la gracia nos lleva más allá de la ley. La ley, si no hubiéramos conocido de Dios, sería tan fácil que lo haríamos, pues, pásale, Joel, tú eres el sacerdote, pues ahora sí que haz sacrificio por mí, ¿no? Porque pues cumplo mis días de que espero y le voy a seguir, ¿no? La pachanga, perdóname por la expresión. Pero seguimos siendo desgraciados, ¿no? Como decía mi esposa, no es una grosería esa palabra, sino quiere decir que estamos sin la gracia. Entonces vivimos en la gracia, ¿por qué? Porque si la gracia no está en nosotros, es porque no queremos. Pero la gracia ya fue desatada, la gracia ya fue dada. Pero si no queremos esa gracia, pues no va a suceder. No va a suceder, a lo mejor lo hacemos solamente cuando venimos o cuando estamos en nuestras casas. Pero si estamos en el trabajo solos, en la escuela solos, o en algún lugar que tengamos que ir a hacer cosas individuales, ahí es donde debemos demostrar que la gracia está en nosotros. Debemos de ser intencionales
¿Cómo? Con nosotros mismos, haciendo algo de parte de Él, para que otros vean que Dios está en nosotros. Y no dando un bibliazo, ¿no? Una palabra, es que dice la palabra esta, sino con nuestros hechos y con nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, dice, pero el regalo vino por medio de Jesucristo. La verdad de Dios, mediante Él, podemos hacer lo que queremos, si estamos en su voluntad o no. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Que tenemos libre albedrío para hacer lo que queremos. Su misma gracia nos hace dejar aquello que no está bien delante de Él. Los hechos de la carne, claro, debe haber disposición y compromiso. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y si de verdad queremos ser hijos de Dios, debemos echar raíces en Él. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero a veces no la creemos. ¿Y cómo sucede que somos hijos de Dios? ¿Qué tenemos que tener para ser hijos de Dios? La gracia. La gracia. ¿Y cómo se adquiere la gracia? ¿Por medio de qué? A través del Señor Jesucristo. Y que le crees, ¿no? Que eso que es la fe. Y la fe, si creemos que por medio de la fe somos sus hijos, pues vamos a hacer lo que hace un hijo. Y a veces decimos somos hijos, pero pareciera que somos algo que no es. O sea, somos pues lejanos, ¿no? De Él. Pero si somos hijos, debemos de... Es como un papá, dice, es que mi papá solamente consiente a mi hermano Luis. Y a mi hermana Zaira no le hace caso. Pero no, o sea, los mismos hijos también deben de ver que el amor del Padre no es igual para todos. Y así debe ser, porque todos son diferentes. Pero en el amor del Padre, todos somos iguales. Como decía mi esposa hace rato, no hay consentidos, somos íntimos. Y somos íntimos porque nos acercamos. Pero si no somos íntimos, vamos a estar lejos. Seguimos siendo hijos, pero si no nos acercamos, nosotros no vamos a ser íntimos. ¿Por qué? Por medio de su gracia, ¿no? Por medio de la gracia de Él. Entonces, vamos a Deuteronomio 11.1. Dice, Deuteronomio 11.1. ¿Lo podrás leer, Joel, por favor? Deuteronomio 11.1. Perdón por sorprenderte, pero creo que... ¿Sí lo tienes? Deuteronomio 11.1. La congregación hasta dice, echar raíces, les decía yo, no solo seguirás el que quiere de nosotros, y seguiremos siendo los mismos. Así asistas a cada domingo a la congregación, hasta aún, como les decía yo, en el hecho de la muerte, podemos decir, es que pues ya lo recibo, ya me divertí, ya. Bueno, eso decimos diversión, pero la diversión en la carne no es lo divertido. Lo divertido es estar en Jesús. Eso es lo divertido. Ahí sonreímos, ahí nos gozamos, ahí danzamos, ahí podemos ver cómo los milagros se manifiestan por medio de lo sobrenatural. A veces parece que decimos en el mundo, es que por mi trabajo ya me gané mis 100,000 pesos que quería, ¿no? Y nos sorprende. Pero Dios nos puede sorprender a través de Él con mejores cosas internas. Siempre va a ser mejor lo interno que lo externo. A ver si quieres, Joel, por favor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Qué nos dice ahí Gracias, Joel. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Amarás a Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. ¿Vieron que Él hace todo esto? Ordenanzas, estatutos, decretos.
y sus mandamientos todos los días. Ahí yo les invito a que pues lean el libro de Éxodo y Levítico. Nos habla ahí de todas las ordenanzas, de todos los pactos y de todos los mandamientos. Ahí nos decía qué animales comer, qué animales no comer, qué hacer cuando las mujeres arreglaban, cuando los hombres también expulsaban el semen. ¿Por qué? Porque entonces todo eso, no digo que lo hagamos, pero es para que conozcamos que era parte de la ley. Y Jesucristo se sabía de pe a pa la ley y la hacía, ¿no? La hacía porque él todavía no se manifestaba como el Hijo de Dios, que él sabía que era el Hijo de Dios, pero no se manifestaba como tal ante el mundo. Entonces él tuvo que hacer todo lo de la ley, y si le sucedían cosas, pues él iba y hacía expiación por los pecados, iba con el sacerdote y ponía al animal y mataban los animales para que el sacrificio que hacían por él, el sacerdote, le perdonara los pecados a Jesús. Entonces, él fue un ejemplo que no todo está escrito en la palabra. Por eso les decía a mi esposa que si no leemos la palabra, sabían que no todo está escrito en la palabra. Aún así, si la leemos, la escudriñamos, nos va a enseñar todavía más cosas. Por eso es que a veces decimos, no, es que eso no está escrito en la palabra. Y la profecía que a veces viene de lo alto, viene de parte de él. ¿Por qué? Porque la profecía, cuando el profeta la suelta, solo dice lo que él le dice. Si él le dice, ama. No te va a decir, vete al versículo tal y vas a decir, sino solo te dice ama, es porque Dios te está ordenando, está diciendo que amas. Y no solo a los de aquí, ni a tu familia, sino a los de allá afuera. Entonces, si amas, eso es lo que hace el profeta. El viernes pasado fuimos a una convocatoria que hubo por parte de la cobertura que tenemos, y nos hablaba de que estuviéramos en unidad. Creo que los que llegaron al principio estábamos orando por eso, que estuviéramos en unidad y que hubiera honra. Fue algo tan maravilloso que Dios puso en el profeta que hizo esta reunión, y fuimos todos los que estamos en unidad ahí, como congregaciones por parte de esa cobertura de Ministerio Internacional Manantial de Vida. No lo digo porque sea solamente eso, sino porque como representación, como iglesia, hicimos algo profético. Y sucedió algo profético en la tierra. Por eso es que al final voy a leer un salmo, pero ahorita vamos a enfocarnos a lo que es la gracia. Su gracia, como decía en principio, es más que la propia ley. No es que yo diga que sea más, sino porque ni se abroga la ley, simplemente porque en Jesucristo todas las cosas son hechas y por él son hechas. Amén. Entonces, veamos que como leía aquí Joel, nos ayudó. Ahora vamos a los 10 mandamientos, que es Éxodo 20, 1-17. Éxodo 20, 1-17. Ok, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué del mundo. Si saben que lo que quiere Jesús es que no vivamos, o sea, vivimos en el mundo, sí, pero que no vivamos en él, que no nos conformemos a este siglo. Creo que hace 15 días yo les leía esa palabra de que no nos conformemos a este siglo. A eso se refiere, a no conformarnos a lo que ven nuestros ojos. Cuando tengan su tiempo de oración, su tiempo donde vayan aún, aunque no estén, como decía mi esposa, que una manera de rendirle a Dios es estar postrados, estar de rodillas, sí. Pero cuando uno está postrado en su corazón, a Dios le vamos a hablar en todas partes. En el camión, en la escuela, cuando estoy haciendo el examen, cuando estoy en el baño, cuando estoy acostado, cuando voy platicando con alguien. Y si Él nos sacó de la tierra del mundo, Él nos escucha y dígale, no quiero ver lo que ven mis ojos, quiero ver lo que ven los ojos espirituales. Y se los va a enseñar. Es tan maravilloso que por su gracia, por la gracia,
de su Espíritu Santo nos lleva a ver lo que Él quiere que veamos. Y si nosotros lo anhelamos, nos va a llevar, por eso dice la palabra de gloria en gloria, porque cuando nos enseña Él la parte del reino, es más glorioso que lo que podemos ver en este mundo. Por eso luego a veces mi esposa les dice que quisiera, lo digo como ejemplo porque les ha comentado que quisiera quedarse en ese momento, ¿no? Y no regresar de ahí, porque es algo que Jesús yo veo que no pecó, porque Él ya venía de conocer el reino. Él venía de conocer el reino. Y lo que veía en este mundo, pues para Él era vano. En la carne lo tenía que vivir porque pues era carne. Pero en el Espíritu, Él vio el reino antes de la fundación, de que nos fundaran a nosotros. Vio lo que Él venía y tenía que hacer porque el Padre se lo había dicho. Entonces, por eso es que Jesús no pecó, pero sí mostró lo que podíamos hacer si sucedía algo de pecado. Entregarse a Él en su totalidad. Que sí hay procesos, hay cambios, hay transformación, sí. Y hay ir tomando nuestra identidad, como les decía, tomando la identidad por medio de la gracia, por medio de su Espíritu Santo. A veces nos damos cuenta que decimos, ay, es que digo muchas groserías. Señor, ayúdame a no decirlas, a no decir maldiciones, porque las groserías pues son maldiciones, no son otra cosa más que maldiciones. La grosería se oye un poco más suavecita, ¿no? Pero si decimos maldición, ay, pues te maldices a ti al decirla y le maldices a la persona que se la dice. Entonces todo eso nos hace ser mejores con su gracia. Amén. Con el regalo. Ahora, dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Aquí se dan cuenta de lo que les decía yo, que aunque estemos en la gracia, la ley se va cumpliendo. O sea, si hacemos algo indebido, ¿qué dice aquí? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y dice en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Al hacer cosas indebidas, pues es algo que, o sea, le estamos diciendo que le aborrecemos. No lo diremos con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos. Si le aborrecemos, pues ¿qué sucede? A lo mejor decimos, no, pues es que yo ya me arrepentí, yo estoy en Cristo. Pero pues eso que dice, pues es un pecado chiquito, un pecado que no pesa mucho. Pero todos los pecados son iguales delante de Él. Aquí nos da un ejemplo, de todos de los 10, pero en esos 10 se encierran todo lo que hacemos, o lo que se hace que no está bien, ¿no? Entonces, ahora dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra misericordia también se reduce como gracia. O sea que su gracia se va a manifestar si amamos y guardamos sus mandamientos. O sea, todo está aquí, aunque Dios le dio a Moisés los mandamientos, aquí está Jesús hablando. Desde antes que Él se manifestara como carne y como espíritu y como resurrección que sucedió. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ya vieron que si lo tomamos en vano no nos da por inocentes? O sea, y no se los digo aquí para que se sientan mal y para que digan, ay, es que yo ya le fallé a Dios, no. Recuerde que fiel y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados. Y si vamos a Él por la gracia, nos va a perdonar. Si le fallamos, que creo que todos lo hacemos todos los días, y no porque lo queramos hacer, sino porque tenemos este cuerpo carnal. Como les decía yo, siempre estemos pidiéndole que nos guíe más arriba, que nos lleve más hacia Él. No que nos ponga flotando para que lleguemos con los demás, mira, es que tú eres un pecador y yo no, yo ya soy mejor que tú, no. Sino al contrario, como ese hijo de Dios que somos, le vamos a enseñar a la persona
que sí se puede en Dios, o que sí se puede en Cristo. Aún a nuestros compañeros de escuela, a nuestros maestros, o a donde caminamos, ¿no? Con las personas que vayamos. A veces podemos entrar en contienda. Un ejemplo, cuando vamos en el carro manejando y el de adelante se nos cruza, ay, ¿por qué te me cruzaste? Ya sabes, uno empieza a decir cosas que no, o decía cosas, ¿no?, que nos sucedían, y yo lo digo porque sí me sucedía. Entonces todo eso él no lo toma por inocente. Entonces si nos creemos que somos los inocentes, no lo somos. ¿Por qué? Porque ya conocemos una palabra. Esta palabra tenemos que ir haciéndola con la gracia. No que digamos, ay, es que ahí dice, y lo tengo que hacer. Mi mente a lo mejor lo va a hacer, pero mi cuerpo y mi espíritu, pues lo harás, pero si no lo hiciste de corazón, pues de nada va a servir, ¿sí o no? Ahora dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En México, si ponemos un ejemplo, el día de reposo es domingo. ¿Por qué? Porque es el día que descansamos, ¿no? Trabajamos de 5 a 6 días toda la semana. Que hay trabajos que descansamos un día a la semana, ese día lo podemos tomar como día de reposo. Y si ese día se asiste a un lugar a congregarse y a recibir de la palabra, que bien. Pero si no, lo que yo te invito es que el día de reposo lo hagas para Él y con Él. ¿Con quién? Pues con los tuyos. Era del reposo también, del reposo físico, ¿eh? De que no hagas cosas en la casa. Nosotros desde hace años con mi esposa y mis hijos lo hacemos. Si antes no había, a lo mejor, porque no digamos que hoy tenemos tanto, pero compramos y lo comemos. Y a mi esposa o todos los que lo preparamos o los que lo preparan, pues ya no se hace. Y aún los trastes ahí se quedan pues sucios para el otro día, ¿no? A veces si se pueden comprar charolas o algo para desecharle para no ensuciar, se hace. Es un ejemplo de santificar el día de reposo. Que también, si Jesús nos dice, ¿sabes qué? Ve y ora por lo hacemos. Lo hacemos ¿por qué? Porque en Jesús todas las cosas. Ese es el día de reposo. No es de que estemos sentaditos, que los judíos, si les preguntan, ellos hacen muchísimas cosas que yo no sé muchas cosas de lo que hacen, pero dice mi esposa que hasta el papel de baño lo van y lo doblan desde un día antes y lo dejan ahí a un lado para no hacer esfuerzo con la mano y sacar el papel al baño. Entonces es algo de lo que recuerdo, ¿no? Pero ellos aún su carro ni lo usan, van caminando a la sinagoga. Por ejemplo, hay sinagogas en Polanco, en Tecamachalco y en Santa Fe. Hagan de cuenta que ellos hicieron todo por medio de Dios. Hicieron como los fraccionamientos. En un fraccionamiento hay una sinagoga y ahí van caminando. En Polanco hay otra sinagoga y ahí van caminando. En Tecamachalco hay otra sinagoga y ellos para el día de reposo ellos es el sábado, el Shabbat. Yo los he visto porque yo he llegado a trabajar el sábado en Polanco, en Tecamachalco. Ahí van caminando y se regresan caminando. Porque no utilizan, porque dice la palabra de Dios también, que dice que tus siervos y tus bestias. Y eso habla, pues tus siervos son los que si tienes una sirvienta, o si tienes alguien que te ayude o te apoye en el trabajo, o si estás bajo una autoridad en el trabajo, aún tus trabajadores no deben de trabajar. Y las bestias habla ahora de, a lo mejor no tenemos bestias aquí, pero tenemos carros, o tenemos bicicleta, o tenemos una moto, y es no utilizarlo. De una manera no tan cerca, pues usamos el carro, ¿no? Y si, por ejemplo, yo soy al revés, yo el carro no lo uso durante 6 días, y el día que yo lo uso es el día de hoy. Fíjense. O sea, porque todos los días me transporto en transporte colectivo, porque voy al trabajo. Entonces, Dios le va a ir enseñando a cada quien cómo tomar el día de reposo. Mientras lo honremos a Él se va a agradar de nosotros. Y en el día de reposo suceden milagros. Milagros que a veces son inesperados y que nosotros lo vamos a ver sobrenaturalmente en nosotros y en los que amamos. Y ahora en los que no amamos, ¿no? En los vecinos. Ah, qué bueno que ya tiene esto, que se mejoró, que esto, que lo. Entonces, seguimos. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, el mismo Jesús lo santificó. ¿Cómo? Con su santidad, haciendo milagros. ¿Sí ven cómo la santidad de Jesús, cuando hacía milagros, se manifestaba? Se santificaba. ¿Por qué? Porque eran milagros sobrenaturales. Y solo el que está santificado va a hacer milagros sobrenaturales por medio de Jesucristo. Luego dice este mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando honramos a nuestros padres, a pesar de cómo ellos sean, si conocen la palabra, si no la conocen, honrarlos es no que estemos a sus pies, sino que si ellos nos piden algo, un favor, si lo podemos hacer, si estamos casados y ya tenemos una familia, los visitamos y los honramos, ¿no? Y no vamos y, ay papá o mamá, pues como tú no vas a donde voy, pues yo no te voy a obedecer porque tú estás mal, porque tú... No, al contrario. Mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Con la gracia de Jesucristo. La gracia, recuerden la gracia. Ahora dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Envidia, ¿no? Entonces todo esto nos habla la palabra de Dios en sus mandamientos. En los mandamientos que de alguna manera el Señor me decía, hay que recordarlos, y no porque se los olviden a uno, sino porque todos tenemos que volver a leer algo. A veces decimos que estamos en la gracia, pues casi no voy a leer el Antiguo Testamento, hay que leerlo. No que sea difícil, pero a veces vienen muchas cosas que no podemos entender. Pero ahora creo que la mayoría tenemos internet, tenemos un teléfono celular y podemos investigar. Si nos dice, hay palabras como que no entendemos, búsquenlo ahí, como dice por ahí, googleenlo y lo vamos a entender. Y si podemos hacer algo escrito, cuando lo escribimos nos lo recuerda y vamos, es que yo escribí esto, a ver, lo voy a leer, voy a ver qué es lo que me está diciendo. Y ya recuerdo y lo pongo por obra. O lo estoy poniendo por obra y digo, pues ahora voy a ponerlo, voy a añadirle. Cada uno de nosotros podemos escribir algo de parte de Dios, para nosotros y a veces para los demás, porque se los podemos compartir. Y a veces se nos queda en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si vamos en ese proceso de Dios, nuestra mente va cambiando, ¿no? Si le decimos a Cristo, renueva nuestra mente, nos la renueva. No solo vamos a tener los pensamientos de este mundo, sino los pensamientos del reino, que es lo que Él quiere, por medio de su gracia. Ahora vamos ya leímos Éxodo 20, del 1 al 17, el sacrificio por él del pecado, el sacrificio por el pecado del pueblo. Vamos a Levítico 16. Levítico 16. ¿Noemí lo tienes? Ya estoy en eso, pues. Levítico, ¿lo podrás leer, por favor? Muchas gracias. Levítico 16, ¿qué? Sí, del 14 al 19, por favor. Levítico 16, del 14 al 19. ¿Sí? Sí. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión
el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacerle expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Amén. Aquí es un ejemplo de lo que hacía el sacerdote, primeramente por él, por su casa, luego por los que iban y decían que hacían pecado, luego por todo el pueblo de Israel. Eso era lo que hacía el sacerdote por todos nosotros, si lo vemos así. Había aquí una puerta que la otra vez hicimos como un ejemplo, el tabernáculo, pero dentro de este tabernáculo estaban las cosas santas, estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, les vuelvo a repetir, lean Éxodo y lean Levítico. Ahí viene parte del tabernáculo y parte de cómo eran las vestiduras del sacerdote, qué es lo que hacía. Aquí solamente le estoy dando una introducción de lo que se hacía en la ley y de lo que hizo en la gracia. Pareciera que dijéramos, creo que la gracia es más fácil que la ley, ¿sí o no? Pero es lo mismo. Nada más que Jesucristo vino y quitó todo eso para que en Él tuviéramos descanso, para que en Él reposáramos, para que en Él fuéramos en la vida, ¿sí? Para que tomáramos nuestra verdadera identidad. Si tomamos esa verdadera identidad, por eso dice la palabra que las cosas son fáciles, su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Pero cuando tomamos su identidad es cuando sucede eso, cuando se nos hace más fácil. No porque ya uno sea el más que ya sabe cosas, pero suceden a veces situaciones que dijo, ¿qué voy a hacer? Ahora me siento así, ahora me siento así. Pero ahora tomas otras cosas de parte de Él y se hace ligera la carga. Amén, amén. Aún estando, por ejemplo, en un trabajo, yo no estoy en un trabajo físico, que cargo cajas, patines, tarimas, vas para allá, vas para acá. Pero aún así Dios me da la fuerza y la fortaleza. A veces tengo que ir a otro lugar alejado y voy y oro y hablo con Él y voy y saco lo que no me sirve y vámonos a seguirla. O sea, Dios es tan maravilloso que nos ha enseñado a hacer cosas que no podíamos hacer antes. Aún un ejemplo en la escuela, ¿no? Que va a hacer un examen joven, una señorita, o sea, vas y sabes que se me olvidó, la verdad, hice mi acordeón, se me olvidó el acordeón ahí porque... Dice que no. No es acordeón porque sí estudia, pero creo que se nos olvidan a veces las cosas, por los nervios suceden las cosas. A mí me siguen dando nervios, ¿no? Estando acá, no crean que no le dan los nervios. Pero Dios es tan bueno que nos ayuda y nos guía por medio de su Espíritu Santo. Y yo creo que su Espíritu Santo me está guiando. Pero si no me la quedo, pues voy a estar así, me voy a poner nervioso, ya no puedo, ya me quiero ir, ¿no? Entonces, como les decía en la escuela, a veces se nos puede olvidar lo del y yo, pues es que yo me lo sé todo. Pero a veces, saben que suceden las cosas a veces para que dependamos de Él. No porque Él lo quiera hacer, ni porque Él lo propicie, sino porque Él quiere siempre que le pongamos en Él todo, absolutamente todo. Desde lo que hacemos, aún hasta si son solteros o solteras, ponerle delante de Él a la persona que va a vivir por la eternidad con Él. Si se lo ponemos delante de Él, Él va a llevar al esposo y a la esposa. Pero si no lo hacemos así, pues no va a suceder, ¿verdad? Por medio de la gracia nos ayuda a hacer todas estas cosas. Entonces, aquí como leyó, esta palabra que les di, si la pueden leer con más detenimiento en su casa, léanla. Es algo que a veces al leerla por primera vez no entendemos, ¿no? Porque hay que el propiciatorio, que esto, que la sangre, la rosilla, pero todo eso que hacía,
era espiritual, como les decía hace rato mi esposa con el pandero. Son órdenes que Él nos daba en la ley, ¿para qué? Para que Él hiciera como Él mandaba. Por eso dice que su palabra se cumple, ¿no? Y si lo hacemos al pie de la letra, como dice, algo espiritual sucede, como nos decía el viernes el profeta Merari. Cuando nosotros hacemos algo tan fácil, suceden cosas tan difíciles para nosotros. ¿Por qué las hacen? Si recuerdan que cuando en Jericó, ¿qué sucedió? ¿Qué les digo que hicieran en Jericó? A los del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Se dieran vueltas y después gritaran. ¿Pero No, qué iban haciendo? Obedeciendo. Claro, ¿Y eso qué es? ¿O la obediencia qué es? Es adoración. Y después los toques de las trompetas, ¿no? Entonces, si nosotros obedecemos a... ¿Cómo voy a obedecer? Que dé puras vueltas. Pues, ¿por qué no mejor agarro mi arma y les disparo, sí, no? claro. O agarro mi espada como Pedro y le mocho la oreja. Les digo que nosotros, nuestros pensamientos a veces son tan... Mi esposa luego me dice, ya no estás pensando cosas que no debes de pensar. Y yo les digo porque a veces yo digo, es que Bob, ¿qué tal si no pasa así, pasa lo otro? Y antes era peor, ¿eh? O sea, yo lo digo porque me pongo de ejemplo porque a veces uno mismo detiene la bendición de Dios, detiene lo que va a suceder de parte de Él. Y si estás dice y dice cosas que no, pues van a suceder, porque recuerden que nuestra boca tiene poder. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y aún en la boca de los que están allá afuera también tienen poder, ¿no? Mi esposa luego con una vecina que le dice, no que sea grosera con palabras no groseras, sino que luego le dice así cosas como muy retantes, y luego le dice, a ver vecina, ya no digas eso porque lo que tú dices se cumple, ¿eh? Y sí se lo dice, ¿eh? se lo dice ahí enfrente de los demás. Entonces, si tú hablas así, pues se te va a cumplir, y si te va a cumplir primero a ti y luego a los demás, entonces mejor no digas cosas que debes de hablar. Entonces, y no es que uno se pelee con los demás, sino que uno les dice lo que sucede. Es la realidad. Por eso los hijos de Dios tenemos poder. Por eso dice la palabra que nosotros haríamos mejores cosas que Él. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Estando en su gracia. Sí, si vamos con alguien y oramos, puede suceder sin que leas, sin que ores, sin que le busques. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Él. Pero cuando nos empoderamos nosotros, es porque vivimos en su gracia. Amén. No porque seamos poderosos, sino porque somos poderosos por Él. Porque estamos en su gracia. Para todas las cosas. Puede suceder que una enfermedad sea quitada en un 2x3, o una enfermedad dure 10, 20, 30 años, un año, o a lo mejor hasta la muerte, ¿no? Pero si nosotros estamos en Él y esperamos en Él, pues dice la palabra que si estamos en tempestad, si estamos en necesidad, le adoremos, nos gocemos en Él. Yo no lo dice. A veces es difícil porque sí es difícil, pero si nos ponemos a alabar a Dios, a hacer cantos espirituales, Él se va a manifestar. Y eso no que como dice el mundo, pues haz esto y se te va a olvidar. No, si tú haces lo que Él te dice con la palabra, Él va a obrar en lo sobrenatural. Amén. Porque en su reino todo es santo, todo es bueno y no hay enfermedad, todo es puro, todo es santo. Y eso es lo que quiere que suceda en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso es que antes en nuestra familia, no que hubiera mucha enfermedad, pero creo que mi esposa un día les dará testimonio, que pues en la familia tenemos una bolsa de medicinas que está ahí como de hace muchísimos años y que no se utiliza, ¿no? Ya están creo caducados los medicamentos porque no hemos visto, ¿no? Pero antes tomábamos, ¿qué me duele aquí? ¿Qué me duele allá? Pero ¿qué creen? Como ejemplo, como testimonio yo les doy por mí mismo, que cuando me duele algo, pues yo le digo a Dios que ayúdame, y no es porque no lo quiera hacer ni tomar. Si llega un momento en que me lo quita así como en unos botes y ya, y no me tomé nada. De repente fíjense que me duele a veces algo, un músculo o algo. Tengo una pomada que me regaló mi papá y de repente la uso y agarro como un dedito, ¿no? Así que luego ya, antes le agarraba uno casi toda la mano y te untabas, ¿no? No, pero ahora que creen lo hago y me pongo como una embarradita
Y si me sobo y estoy orando en el Espíritu. Claro, Y le digo, Señor, tú dame la fuerza. Amén, Y amén. desaparece el dolor. Porque Amén. desaparece. Pero porque estoy confiando en Él. No en la pomada ni en la medicina que me estoy tomando. Amén, amén, amén. No les digo que dejen de tomar la medicina, sino que va a llegar un momento en que van a dejar de hacerlo. Porque su cuerpo, cuando le buscan, cuando están en la gracia, se hace más sano. O sea, no que se haga, sino que el cuerpo que era sano desde antes de la fundación del mundo, Amén, amén. toma su forma, toma su identidad. Pero si no lo hacemos, pues vamos a estar así. Y sí, claro, hay doctores, hay enfermeras, porque fueron hechos para eso. Pero he escuchado testimonios de doctores que hacen una oración primero y ya después obran con lo que ellos saben, con lo que ellos hacen. Y cuando lo ponen en las manos de Dios, Dios hace la obra. Amén, amén. Entonces todo es en Dios. Y eso se hace porque confiamos. Es como cuando a veces decimos, es que estamos en la escuela, ¿por qué vas a hablar de Dios? Eso es religioso, eso es aleluya. Pero Dios es hablarlo en todas partes. Amén. Entonces, si damos gracias a Dios, no pasa nada. Porque decimos Jesús, porque decimos el Espíritu Santo, es que yo soy de otra religión. Pero Dios nos enseña que si vivimos en su gracia, las palabras que salgan de nosotros no van a herir a las personas porque estamos en su gracia, Amén. porque vivimos en Él. Y a veces hay personas que te van a decir, oye, ¿por qué no das gracias? Porque pues es que luego si oras así como que se escucha muy bonito, vamos a orar, ¿no? Y ya después hacemos lo demás. Hay lugares donde sucede así, y las personas no creen en Jesucristo, no son cristianos, pero le dan la honra a Dios. El ejemplo de un libro es el libro de Esdras. El libro de Esdras habla de los reyes de Persia, cómo le honraban a Dios sin ser cristianos. Le decían a Esdras, te vamos a dar todo el poder, todo lo que necesites para levantar el templo. Y le decían, dale gracias a Dios, dale honra a Dios, levanten a Dios, y todos les ordenaban que le obedecieran a Él. ¿Por qué? Porque eran temerosos de Dios. Solamente se lo estoy poniendo como ejemplo. No decía así, pero lean el libro de Esdras. Es algo tan maravilloso. Entonces, ahora vamos a Mateo 22, del 36 al 40. Que lo leo, yo no lo voy a decir a nadie que lo lea. No. Si no va a decir, ay, la hermana vino aquí a que lea y él no hace nada. ¿22 qué dijo? Es Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y quién dijo estas palabras? Señor Jesucristo. ¿Ya vieron lo que dice al final? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí está lo que tenemos que hacer. La primera está en nosotros, ¿no? Y la segunda en los demás. Solamente hay dos opciones, no hay más. Todo eso se reduce en lo que leímos de los 10 mandamientos, en la parte del ejemplo del sacrificio. Ok, hay diferentes tipos de que el sacerdote hacía sacrificio y expiación de los pecados por diferentes cosas. Pero ahora aquí dice se reduce ¿a qué? A 2 mandamientos. Depende de toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hacemos estos 2 mandamientos, estamos cumpliendo la ley. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer estos 2 mandamientos? ¿Con la ayuda de quién? Así es, la gracia del Señor Jesucristo. Su gracia es tan maravillosa que nos ayuda a hacer esto.
Creo que con los demás es difícil, ¿no? Creo que todo se nos ha hecho difícil desde que yo conozco a Cristo con las demás personas. Con la familia a lo mejor no es tan difícil, pero con los que no nos conocemos, con los compañeros de trabajo, o con los que van llegando como nuevos a un lugar, ay, ese como que me cae mal, nada, porque los vemos ya nos cayó mal, y no es así. Debemos de tratar a las personas, o sea, debemos de escucharlas y de ver, y que a veces nosotros tenemos una cara, pues que no es de buenos amigos, ¿no? A veces mi cara hace muchos años era un poco más fea, así como que de más enojón y eso, y todavía me lo digan a decir, pero no soy así, ¿eh? Aprendan a conocerme y yo a ustedes, ¿no? O sea, a veces decimos algo de alguien y no debe ser así. Recuerden que tenemos que tener la mente de Cristo, renovada en Él, por medio de su gracia en el Espíritu Santo. Porque Jesucristo ya lo hizo. Él está a la vista del Padre, escuchándonos ahorita. Amén, amén, amén. Y su Espíritu Santo se está moviendo aquí. Está haciendo la obra de lo que estamos escuchando. De poner por obra su ley, ¿por medio de qué? De la gracia. Ahí dice la palabra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, porque él subió al monte y la bajó, rompió las tablas que después volvió y las pidió, ¿no? ¿Por qué? Porque le dio coraje de lo que sucedía, porque pues él no sé qué haya pensado, qué haya dicho, pero bueno, haber dicho, estos cuates pensaron que él iba a regresar. Yo creo que haber dicho, yo no regreso, Señor. Y sí sabían que Dios le dijo a Moisés que mataba a todo ese pueblo y le hacía un pueblo nuevo. ¿Sí lo saben? Y sí sabían qué hizo Moisés. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó Moisés a Dios? Que los perdonara. ¿Y por qué sería? Que los perdonara porque iban a decir que los sacó de la esclavitud y los iba a matar en el desierto. Sí, pero porque tuvo misericordia. O sea, de alguna manera Moisés es un ejemplo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Moisés no fue sacrificado en una cruz, pero Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús se hizo maldición en una cruz, en un madero, que dice la palabra ahí, les vuelvo a repetir en Éxodo y en Levítico, dice su palabra que se hizo maldición por nosotros. ¿Sí? Su gracia es tan grande que nada puede reemplazarla. Él fue colgado en ese madero por nosotros, porque dice la palabra en la ley que si alguien es colgado en un madero es alguien maldito, así es. Y él se hizo maldito por nosotros, para que por el regalo que nos daba fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos transformados. Pero la transformación viene de parte de Dios. Pero si no tomamos el regalo tal y como viene, el paquete, pues no va a ser ese regalo bien recibido, sino va a ser ese regalo que solamente quiero una parte y lo demás no. Hay que tomar todo el regalo. Tomémoslo todo. El regalo es algo tan maravilloso que les vuelvo a repetir. No solo en este lugar. Yo les decía a los servidores en la mañana que podemos venir aquí tan fácil y mostrarnos con una cara, pero allá afuera no es así. Debemos de ser iguales en todas partes. Y la palabra es integridad. Si somos íntegros aquí y allá afuera, no pasa nada. Y sí nos podemos equivocar, pero luego vuelvo a repetirles, tenemos a Jesucristo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aún en la calle, si vas y hiciste algo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque le dije algo indebido a esta persona, o porque hice esto algo indebido. O sea, es algo que sucede, ¿no? Algo que a veces, y recuerden, como dice mi esposa, la atmósfera espiritual del diablo siempre va a estar a la acechanza. Siempre lo va a estar. Siempre va a estar viendo lo que hacemos mal, y él va a ir como con Job y le va a decir a Dios, ¿sabes qué? Es que Fernando, mira, está haciendo esto. ¿Por qué haces esto y no le haces esto? Así va el diablo y le dice a Dios, porque está una corte celestial. Y él puede entrar. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite.
porque él conoce todo lo espiritual, conoce la corte. Y a veces, ¿por qué que la música está hoy en día tan más fuerte en todos lados? Porque él fue el inventor de la música. Y la música a veces le llega, dicen los de allá afuera, les llega al corazón y pues no la suelta, ¿no? Entonces, cuando tenemos la música en Dios, los cánticos espirituales nos llevan más allá de lo que podemos escuchar en la música, en el baile, en la romántica, en la norteña, solo les pongo ejemplos. No le estoy diciendo que no lo haga, sino uno lo deja de hacer cuando el Espíritu Santo, por su gracia, nos enseña que pues es vano, no es algo que nos llene. Recuerden que el que llena el corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, pues es el Espíritu Santo. Y si nos sentimos solos, dice la palabra, si nos sentimos solos, si nos sentimos mal, ¿a quién le digamos que vayamos? Dice que vayamos a los del presbiterio, a los pastores o a los que están en eminencia. Pero también, pues, si estamos solos, podemos ir a Dios. Y Él nos ayuda, y nos guía, y nos perdona, y nos lleva de gloria en gloria. ¿No? Entonces, esto que hoy el Señor nos enseñó, es algo tan maravilloso. Dice, el gran mandamiento, su gracia, hoy te dice el Señor, bástate en mi gracia. Hoy le dice el Señor a cada uno de los que están aquí, bástense en la gracia, bástate en mi gracia. Eso es profecía. Este versículo está más grande, es un versículo. Solo me dijo, diles, bástate en mi gracia. Y a mí me decía esa palabra desde el lunes, que me tocaba a mí predicar, y le decía al Señor, dije, uy, yo le dije a mi esposa, vamos a predicar de la gracia, ¿no? Pero yo le decía, ¿con qué versículo? Yo iba a empezar con este, pero solo el Señor me lo dijo al final, bástate en mi gracia. Esto habla, es 2 de Corintios 9, dice, en nuestra debilidad, Él se perfeccionó. Su gracia, Él mismo es más grande que la ley. Su Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, quitando aquello que no nos sirve, y va perfeccionando nuestro espíritu. Fíjense, va perfeccionando nuestro espíritu. El Espíritu Santo lo va perfeccionando a nosotros el espíritu. Y no porque seamos perfectos, vuelvo a repetir, que le digamos a los de allá afuera o a nuestra familia, ay, yo soy el mejor porque pues yo ya conozco a Dios. Yo ya no peco, ¿no? Yo creo que eso nunca lo vamos a poder decir. Porque vamos en un proceso. Vamos de gloria en gloria. Por eso Pablo decía, he terminado la carrera, he terminado la batalla. Pero la batalla sí es aquí en este mundo. Por eso dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Es nuestro mayor ejemplo. Entonces confiemos en Él. El mundo siempre va a tener adversidades. Y hoy en día se habla de que el mundo pues va cada día peor, y es verdad. A Dios. Veamos las escrituras. Veamos predicadores que nos edifiquen. Hoy en día podemos ver muchos predicadores en YouTube. Y hay predicadores que dicen cosas que no nos interesan. Pero ¿quién nos da ese discernimiento para escuchar? El Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos derecho a eso. Y todos algún día vamos a dar la palabra, no aquí, en un parque, en una calle, en un hospital. Una palabra de bendición. Una palabra que salga de su espíritu. Algo profético. A veces la profecía nos va a venir por medio de un versículo, por medio de una sola palabra, o por medio de muchas palabras que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, sí les digo que su gracia, que se basten en la gracia. Amén. Vamos a leer el versículo que les decía, 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Dice, ¿dónde estás? Segunda de Corintios 9. Creo que no es esa.
es donde le dice el aguijón a Pablo, le dice que se baste en su gracia por medio de la debilidad que está en él. Y él se glorifica. Si lo tiene aquí, pero se lo perdió, no segunda de Es 12, pastor. Sí, ¿verdad? 12:9. A ver si la lees, por favor. Bueno, sí es correcta esta, es 12:9. A ver. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la Amén. debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Ya vieron? ¿Qué dice aquí? Yo les decía, bástate en mi gracia. Pero aquí, el mismo Espíritu le decía a Pablo que nuestras debilidades, lo más débil de nosotros, es lo que hace que el poder se manifieste. Por eso es que a veces decimos un ejemplo, ¿no? En el amor con la esposa. Cuando a mí me predicaba el pastor en varones, nos decía, no se peleen con la esposa. Si la esposa les dice, les grita, ustedes calladitos. Y si no hacen algo en la casa, vayan y háganlo por sí mismos. Eso va a hacer que la esposa cambie. Nunca ores por tu esposa o tu esposo. Ay, Señor, cámbialo. Mira cómo haces mi hermano. Me grita, me hace. No. Tú ponte primero y dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Que tu Espíritu Santo le hable. Que tu Espíritu Santo le lleve a conocerte más. No que lo cambie. El que tiene que cambiar somos nosotros. Y ser ejemplo para que la gracia, creo que Jesucristo nos lo puso. Y Pablo aquí lo está dando de ejemplo. Si en nuestras debilidades nos ponemos, el poder se va a manifestar. ¿Qué es nuestra debilidad? Pues es que yo no lavaba los trastes antes para ir a los lavos, ¿no? O sea, les digo como hombre, ¿no? Entonces, si yo no lo hacía antes, era una debilidad que, ay, a mí no me gusta. ¿Cómo voy a lavar yo trastes, no? Entonces, si yo le demostraba esa debilidad, el poder de Dios se manifestaba y mi esposa se agradaba, ¿no? Y le ayudaba y descansaba, o descansa. ¿Por qué? Porque si Dios se manifiesta en eso, es porque Dios lo hace con su poder, con nuestra debilidad. A veces decirle, como decía, estábamos orando en la mañana, pues no somos nada delante de Él. Pero en el mundo mostramos que somos todo en Él. Amén. ¿Sí o no? Es correcto. Entonces, en Cristo recuerden en su gracia, es eso. La verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo, la gracia. No se nos olvide nunca la ley, porque por la ley cumplimos la gracia. Amén. ¿Sí?